Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Mauricio Guevara, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿En dónde nos encontramos el día de hoy, Mauricio? Hoy nos encontramos en el Centro de Salud Diana Turbay, Rafael Uribe, localidad 18. De acuerdo, antes de hablar un poco sobre esta interesante obra de salud o equipamiento, cuéntenos por favor un poco sobre usted, a qué hace, a qué se dedica. Bueno, mi profesión es psicólogo, me dedico pues a la psicología social, a ser líder también y pues a tratar de que las cosas en nuestro territorio funcionen y se desarrollen adecuadamente de acuerdo a las necesidades. De acuerdo, usted pertenece a una veeduría especializada de salud, cuénteme un poco sobre ella, qué características tiene, quiénes la conforman, hace cuánto está. Bueno, esta veeduría especializada en realidad se conforma en el 2018 como tal, ya formalizada, pero se nutre de varios liderazgos que vienen trabajando hace muchísimo tiempo, más o menos unos 18, tal vez 20 años, y gracias a ellos nosotros recogemos toda esta tarea ya hecha, todo este trabajo ya avanzado y nos formalizamos para hacerle la protección, el seguimiento, no solamente a los recursos, sino a la puesta en funcionamiento de este centro de salud. De acuerdo, nosotros hicimos un acompañamiento muy interesante a los gestores de la veeduría especializada hace más de 30 años trabajando. También nos contaban una anécdota muy curiosa y era el tema de la gerente que una vez recibió la licencia de construcción, al día siguiente fue y la canceló. Si no es por ustedes, los mismos veedores, que se dan cuenta, hoy esta obra maravillosa que beneficia a miles de ciudadanos de varias localidades no existiría. Sí, claro que sí, eso fue en el 2014, en la vigencia de la gerente Marta Yolanda Ruiz, increíblemente ahora gerente también de la Surred Sur, ¿cierto? En ese momento estábamos luchando para que la licencia de construcción se diera en la Curaduría Urbana número 2. Terriblemente nos descubrimos, o bueno, tuvimos la oportunidad de conocer de que se había retirado la licencia de construcción, la petición de la licencia de construcción. Hicimos una reunión extraordinaria con la gerente y al no tener los argumentos necesarios para decir cómo se va a hacer, en dónde estaba, pues nos tomamos la tarea de ir hasta la Curaduría Urbana con la nefasta sorpresa de que se había retirado. En ese momento tomamos la decisión de obviamente generar la presión necesaria y más o menos unos 3 o 4 días después vuelven y la ponen o la radican para que diera continuidad a este proceso. Son como de los chascos, de las muchas cosas que se dieron, muchas anécdotas que pues todavía nos resienten. Una de las más fuertes para comentarle fue el plan de contingencia, que increíblemente el compromiso del secretario de Salud fue que iba a hacer la revisión y pues nunca fue así. Tuvimos un plan de contingencia propuesto por la comunidad, específicamente por la veeduría, en donde teníamos una fortaleza y era bastante robusto para poder atendernos inclusive durante la pandemia, porque eso se programó para el 2018-2019, cuando fue época de crisis de pandemia. Lastimosamente, cuando hubo el cambio de gerencia, más nefasto aún, con la señora Claudia Ardila, que es todavía la actual pero suspendida, hicieron una contratación o hicieron una jugadita, por llamarlo en algunos términos muy graciosos, de otra persona que hace jugaditas. Firmó un acuerdo con quién sabe con quién, decía que era de la comunidad, y nos mandó a una bodega en donde la atención fue muy deficiente, fue muy terrible, pero lastimosamente, hay que decirlo, ese golazo nos lo metieron. De acuerdo, 30 años después, sangre, sudor y lágrimas. Hoy, la cara de Ponqué, cara de felicidad, por supuesto, ver una obra, una infraestructura que beneficia a muchos ciudadanos. El 18 de diciembre se inauguró. Cuéntenos un poco esa experiencia, cómo la vivieron y hoy en día, ¿qué pasa con esta importante infraestructura? El 18 de diciembre fue un día completamente hermoso, estuvimos con las comunidades, tuvimos muchas cosas por qué felicitarnos, recordamos a las viejas personas, a quienes estuvieron, a don Alvarito, que vivió mucho tiempo aquí en la esquina, fue uno de los fundadores de este espacio, de esta veeduría, y pues que lastimosamente después de tanto tiempo no alcanzó a ver su centro de salud, de esa tarea que fue seguida durante mucho tiempo.
Estuvimos la presencia de la señora alcaldesa, tuvimos muchos procesos, muchas expectativas, hicimos una inauguración, una celebración de 3 días, un gran festival, tuvimos unos foros increíbles de hacia dónde va la salud mental, porque es una necesidad ahora tenerla en primera plana la salud mental, y sí, todo fue cara de ponqué en esos días. Como todo, ¿no? No se puede, digamos, ¿cómo es que se dice? Roma no se hizo en un día, ¿sí? Este centro de salud duró más o menos 25 años para lograr lo que es hoy en día, pero pues todavía tenemos muchas tareas por hacer, hay muchas deficiencias por corregir, y obviamente ese es el llamado que se le puede hacer o que se está haciendo en estos momentos, de que se llegue a ese cuando de la contratación, de que haya la atención full en todos los servicios, que pues por supuesto, a pesar de que tenga toda la dotación y a pesar de que tenga todos los servicios técnicos, todavía nos carecemos de la contratación del personal para que este gran sueño pues sea una realidad completa. De acuerdo, veo una infraestructura muy grande. Cuéntenos por favor, al día de hoy, marzo 5 del 2023, ¿cuánto personal hay en esa infraestructura tan grande? ¿Quiénes atienden? ¿Cuántos pacientes más o menos por promedio? Pues en promedio deberían haber 60 a 70 personas, funcionarios entre celadores, personal técnico, médicos, urgentólogos y terapeutas. Ahorita creo que estamos funcionando más o menos con la mitad del personal. ¿30 ¿sí? más o menos? Más o menos, entre todos los turnos, ¿sí? Pues porque para cada turno solamente tenemos un médico general. Son cosas que, como les vengo diciendo, hay que reponer, hay que estar en la jugada, muchachos, a las personas que nos ven. Claro, esta tarea no termina. La salud es una deficiencia grande que tiene nuestro país. Entonces, vuelvo y les digo, Roma no se hizo en un día, y si necesitamos, claro, necesitamos seguir en la tarea, necesitamos seguir haciendo el seguimiento para que esta puesta en funcionamiento sea una realidad, ojalá en este 2023. Claro, primero que todo, pues felicitarlos a usted y a toda esa comunidad que durante más de 30 años dieron la pela, la lucha, no encontraban esa voluntad política, pero hoy en día ven ese sueño hecho realidad. Ahorita hay un tema muy importante en el país y ese que está en boga, que es el tema de la reforma a la salud. Ustedes que han vivido ese día a día en ese territorio, han sufrido por no tener un escenario tan relevante e importante en la ciudad y en la localidad que les preste servicios de emergencias, de salud. ¿Qué opinan sobre esta reforma a la salud? ¿Qué le incluirían? ¿Qué le dirían al servidor público, a ese ciudadano del común que vive esa cotidianidad que ustedes hace más de 30 años ya han vivido? Bueno, primero y principalmente que es una reforma necesaria para el país. No olvidemos que llevamos mucho tiempo llevando a cuesta la ley 100. Es una ley nefasta que ha atropellado no solamente a los usuarios, sino también a los funcionarios públicos, a los médicos y personal como enfermeros y demás. Les ha costado mucho por la dignificación de su trabajo. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué sería lo representativo frente a la reforma? Que nos va a brindar una alternativa cercana a las casas para la atención primaria, preventiva y no correctiva. ¿A qué me refiero? Que primero se hace la prevención, se hace la prevención para evitar que usted esté trasladándose de lado a lado, de centro a centro, buscando un especialista que finalmente lo pudo corregir hace un montón de tiempo. Esas son de las cosas buenas. Cosas por corregir, pues que exista más pedagogía acerca de cómo se va a manejar los fondos ADRES, ¿cierto? Porque estos fondos, a pesar de que sí queremos evitar la corrupción, todavía nos falta desmenuzar un poco esto, saber cómo se van a hacer los traslados de estos dineros, ya que no van a existir, o que progresivamente se dejará de ese intermediario grande que son las EPS, ¿cierto? Cómo se va a manejar y cómo se va a brindar las garantías necesarias para que finalmente la atención en los centros de salud sea una realidad. Es decir, que se paguen bien los sueldos, que los médicos tengan la dignificación que requiere una tarea tan ardua como esta. Eso es muy necesario, hay que desmenuzarlo más y sobre todo pedagogizar a la comunidad, porque hay un gran nerviosismo
frente a apoyar o no una reforma a la salud. Dicen que va a salir las EPS y que nos vamos a quedar sin aseguramiento. Algo que hay que aclarar, aunque ya lo han aclarado muchas veces desde la ministra hasta el secretario, y yo creo que muchos líderes, las EPS no nos brindan el aseguramiento. Son unos intermediarios que manejan la salud, y por eso en ese momento pues se requiere ese jalón de orejas o ese cambio necesario para que estos fondos que se van allá a una bolsa, que todos sabemos que no sabemos cuál es y que se han perdido muchos recursos, pues tenga la claridad necesaria. En cuanto a la ruralidad, es un punto indispensable para que los médicos y personal lleguen hasta donde tienen que llegar y sea una salud resolutiva, ¿sí? Que no sea de traslado y obviamente que no le dejen con el problema y luego se traslada a la sede y no tenga quien lo atienda. De acuerdo. ¿Qué le diría a ese ciudadano del común que hace parte de esa Colombia profunda, oculta, invisible, inaccesible a ese tipo de equipamientos? Por supuesto, ustedes hace más de 30 años dieron la pelea y hoy en día, como el caso que está de la señora que va con el bebé, tiene un lugar a donde llevar a acudir con su hijo, pero hay espacios donde no. ¿Qué le diría a ese ciudadano del común para que se motive, para que no pierda esa esperanza, esa fe de poder gestionar estos escenarios y otros equipamientos que nos brinden esas garantías mínimas en salud, por supuesto que en salvar nuestra vida y la de los seres claro queridos? Que sí, mire, lo primero que hay que hacer es no perder la esperanza en los liderazgos buenos, pero hay que aprender a identificarlos, ¿sí? No todas las personas que nos llevan, y ojo con eso, ahorita en momentos de campaña electoral, tenemos que abrir muy bien los ojos para saber quiénes han venido trabajando en la territorialidad y desean un cambio y quiénes vienen a aprovecharse de este momento coyuntural de elecciones. Eso es muy importante en esos momentos, y es más, en todos los momentos tenemos que ser críticos. Segundo, tenemos que atrevernos, ¿sí? Atrevernos a creer que las comunidades tenemos la fuerza para poder desarrollar este tipo de exigencias. No necesitamos el intermediario, llámese edil, llámese congresista, llámese concejal, gobernador y demás, ¿cierto? Lo hablo desde la ciudad, ¿cierto? Desde mi experiencia como ciudad. Tal vez es un poco más complicado en los territorios, pero aún así, ¿cierto? Tenemos que atrevernos a denunciar, tenemos que atrevernos a hacer los seguimientos necesarios, tenemos que capacitarnos muchas veces en esto, porque lo que prefieren las personas y los dirigentes es que nosotros no conozcamos ni nos instruyamos frente a nuestros derechos y los procesos que esto conlleva. Muchos de esos son sencillos. Llevar un derecho de petición, eso lo contempla la ley. Luego eso nos brinda la oportunidad de entutelar nuestros derechos primarios, nuestros derechos constitucionales, y eso genera bastante fuerza. Hay personas que, como lo digo, no todos pueden ser malos. Hay algunos que también le hacen la apuesta y voltean a mirar este tipo de casos para poder brindarnos estas garantías. Les digo, organícense, instrúyanse, lean, leer es muy eficiente en nuestro país, no lo dejemos de lado, la instrucción es fundamental. Después de que tú sabes cómo defenderte en este espacio burocrático, las cosas se dan con mucho más facilidad. No va a ser inmediato, pero sí vamos a brindar una ventana a esta gran cerradura que nos han puesto en la salud. De acuerdo, en el país dicen los entes de control que más de 50 billones anuales se pierden en temas de corrupción, y el tema de la salud no escapa a ello. Un ejemplo, lo que pasó con el ejemplo que usted me contaba del 2014, cuando la misma gerente va y solicita que no aprueben esta importante infraestructura para la ciudad. ¿Cómo ve ese tema de la corrupción y el control social en esta nueva reforma a la salud? Pues la veo también difusa, aunque hay una cápita, hay un espacio grande donde dicen que sí se debe valorar más, ¿cierto? La comunidad y la participación, pero a eso hay que darle viabilidad. Lastimosamente, y eso es como un tema que siempre hemos remarcado, ¿quién auspicia, o es decir, quién responde, quién le da fondos a las personas que son veedores? ¿Sí? Esto es un gran tema que hay que discutir, muchos no están de acuerdo, otros también están en acuerdo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros dedicamos mucho tiempo, ¿cierto? Haciéndole seguimiento a esto, pero no se vuelve ingerente esa participación, no se vuelve eficiente la participación. Dicen que va a ser efectiva,
pero son 3, 4, 5 años y en donde seguimos remarcando la misma problemática. Si no estamos siendo efectivos en esa participación, pienso que hay que ponerle una reglamentación más expedita a eso, donde puedan los entes de control, que también es otra complicación, tengan los dientes necesarios para poder generar esos cambios. Porque finalmente uno desde la comunidad simplemente es un veedor y lo manda a las instituciones que se supone deberían hacer el control y vigilancia. Pero se quedan cortos, por no decir más. Hay un buen ejemplo, es que para más o menos el 2010-2011 hubo una pérdida de recursos por el gerente en ese momento, ¿cierto? De más o menos 80.000 millones de pesos, 80 millones de pesos, no, de intereses de lo que le correspondía a este centro de salud. La Contraloría al día de hoy se supone que todavía está haciendo investigaciones, pero no ha dado resultados. Eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Quién hace el control o quién dirige? La Contraloría está dormida. Inclusive en esos momentos, cuando fuimos a pelear porque los recursos de este centro de salud fueran eficientes y no se contratara la dotación porque pensaban contratarla, y dijimos un montón de cosas, lo pasamos a Contraloría y ese es el momento en que no ha existido la respuesta todavía. De acuerdo. Hace poco se hizo el primer debate a la audiencia pública de la reforma a la ley. Nosotros del Control Social, por supuesto, colocamos el ejemplo de ustedes, del trabajo inagotable, con fortaleza, con las uñas, y también manifestábamos sobre el tema de las instancias de participación en la ciudad, 900 instancias diferentes, más de 450 temas diferentes. Nosotros decimos son focas gordas, llenas de grasa, que solo saben aplaudir, y esa frase es de un veedor de ustedes. La pregunta es, ¿y cómo hacer para que realmente no seamos focas gordas que solo sabemos aplaudir, así se incomoden los honorables congresistas, sino que realmente tengamos voz y voto en esas decisiones que afectan a todos los ciudadanos en el país? Claro, lo primero es que los espacios de participación tienen que ser vinculantes a las decisiones de los mandatarios, a las decisiones que se toman en las diferentes secretarías de salud y también en el ministerio. ¿Por qué? Participo en el Consejo de Seguridad Social del distrito. Lastimosamente, el consejo se toma como un ente consultivo y todas las consultas ellos deciden si las asumen o no las asumen. Lastimosamente, todas las cosas que nosotros decimos, que les ponemos el dedo en la llaga, por decirlo de alguna forma, no son tenidas en cuenta. Ahora, en esta nueva reforma, se supone que este espacio consultivo tiene que ser de obligatorio cumplimiento para que las políticas públicas de acceso a la salud sean eficientes y sean eficaces. También está en veremos. ¿Por qué? Porque si nosotros como consejeros o como desde las veedurías llegamos allá a participar, nos lo niegan. Simplemente somos invitados, ni siquiera pertenecemos al consejo, y eso que estamos desde las veedurías, desde las comunidades, desde los inicios de estos consejos, pero no nos dan la validez y tampoco tenemos voto, simplemente tenemos voz, pero eso es como gritarle un eco a un cerro, porque no funciona. Las cosas que nosotros decimos no son tenidas en cuenta. La ineficiencia y la razón para negarnos la información se ha dicho en muchas formas, pero no tiene un eco en los entes de control. Eso nos está matando a nosotros las veedurías, a las personas que queremos hacer un control social como derecho fundamental al acceso a la información. Esto nos va a permitir y nos permite, como principio de ley, brindarnos y obviamente remarcar esa exigencia en los demás derechos fundamentales. De acuerdo, para finalizar, en el país somos el gremio social más grande del país, 8 millones de afiliados, 65.000 organismos de acción comunal. Por supuesto, nos gustaría que nos enviara un mensaje a esas secretarías ejecutivas, comisiones de salud y por supuesto a ese ciudadano del común que día a día afronta esas novedades de salud y que a veces no encuentra respuesta para salvaguardar la vida propia y la de sus seres queridos. Bueno, primero tenemos que ser más acuciosos, tenemos que tener una voluntad mucho más grande de poner estas quejas, estos reclamos, ponerlo por escrito, trasladarlo a diferentes espacios, no solamente los espacios de quejas aquí en los centros de salud o en los diferentes espacios que tenemos, porque no solamente es la salud, también es el trabajo, también está la seguridad, pero si no nos atrevemos, ¿cierto? Como les decía en un principio, a creer y a juntarnos y a apoyar no solamente al político,
o al politiquero, digámoslo así, al politiquero que viene cada 4 años, cada 3 años y medio a pedirnos votos, y si no tenemos la conciencia crítica de saber parar y de saber apoyar a quienes debemos apoyar, va a ser muy difícil. Mi mensaje, muchachos, en estos momentos de elección, en estos momentos que vienen todas estas personas a vivatos, a apropiarse de lo que no han hecho, tengamos pensamiento crítico. Démosle el voto a quienes han trabajado, a las personas que desean un cambio y que lo hemos visto. De resto, las instancias de participación, algo que se me ha pasado, tenemos que juntarnos más. ¿Para qué tantas instancias de participación? Eso es desgastar los espacios. Tenemos que juntarnos, generar un poco menos de instancias de participación, pero sí generar ese efecto que necesitamos en los mandatos y en las decisiones de gobierno, como ya les había dicho. Desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparten nuestros videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios.